Antes de empezar la reunión me gustaría recordarles sus celulares para que lo pongan en modo silencio o vibración. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, damos inicio. Dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué más dice? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta allá. Quiero hacer un énfasis en esta parte, como introducción. Siempre que Dios promete algo, siempre que Dios te da una promesa como cristiano, una promesa como tú que buscas, una promesa como tú que ahorita estás buscando, estás interesado en Dios, siempre que Dios va a dar una promesa, de ti depende si la cumples. Y una vez que tú la cumplas, esa promesa queda vigente para siempre. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es porque Dios le estaba diciendo a esta persona, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Porque tú no vas a estar solo. Porque todo lo que tú hagas, porque todo lo que tú estés haciendo, yo voy a respaldar cada cosa que tú hagas. Yo voy a estar guardándote en medio del desierto. Yo voy a estar guardándote ahí en medio de las tribulaciones. Cuando tú decides empezar un caminar cristiano, cuando tú decides empezar el caminar en Cristo, Dios te dice, ¿sabes qué? Solamente confía en mí. Solamente confía en mí. Pero en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Al momento de que Abraham da ese paso para seguir, tú conoces la historia, no me voy a meter tanto en la historia, sino es como introducción. Cómo Dios empieza a tratar con la vida de Abraham. Cómo Dios empieza a bendecir a Abraham en cada cosa que él hacía. Porque desde el momento que Abraham parte del lugar donde estaba hasta el lugar donde llegó, dice que invoca el nombre de Dios. Y nosotros en este lugar, amados, vamos a invocar el nombre de Dios. Vamos a invocar el nombre de Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te fue en el huracán? ¿Dios te guardó? ¿Por qué no agradecerle por eso? Dios suplió tus necesidades. Sé que estamos viviendo ahorita en una pandemia, algo que no es difícil, algo que es difícil, pero los que estamos en Cristo, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú dirás, ¿cómo que todas las cosas nos ayudan a bien, hermano? Déjame decirte algo. Es aquí donde vemos la grandeza y la misericordia de Dios. Es aquí donde Dios se manifiesta muchísimo más en su poder. Y es que al cristiano todas las cosas le ayuda bien, porque todos estos acontecimientos que están sucediendo es que Dios se acerca cada día más. Estamos 2020 años más cerca de la venida de Cristo. Y es por eso que nosotros nos alegramos, amados, porque nos vamos a ir con nuestro Redentor.
muy pronto. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo no sé con cuánta necesidad vengas tú el día de hoy. Quizá tú vienes con una necesidad económica, una necesidad de tu marido, una necesidad familiar, una necesidad espiritual, una necesidad de salvación, una necesidad quizá necesitas al Espíritu Santo. Yo no sé con qué necesidad vengas tú el día de hoy, pero yo sé que tú vienes con una necesidad. Tú estás aquí porque necesitas al Espíritu Santo. Tú estás aquí el día de hoy porque tu necesidad y la mía es Cristo. Tú estás aquí el día de hoy porque sabes que no puedes vivir sin ese Redentor, sin esa torre fuerte, sin aquel que para nosotros es el todo. Tú estás aquí el día de hoy porque necesitas a Cristo. Amén, Señor. Yo necesito a Cristo. Y esta es la oportunidad quizá de salvación que tú tanto has estado buscando. Esta es la oportunidad de arrepentimiento, esta es la oportunidad de perdón de pecados que Dios te ha dado el día de hoy. Esta es la necesidad de tu vida, de tu alma. Y es que cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela, no prácticamente te está diciendo, ¿sabes qué? Salte de tu casa, sino que te está diciendo, ¿sabes qué? Abandona todo eso que te está haciendo mal. Abandona todo eso que te está haciendo mal, porque yo te voy a bendecir. Porque quiero hacer algo grande en tu vida. Porque quiero perdonarte, porque quiero enseñarte algo bueno, un mejor camino. No dependas de tus fuerzas. No dependas de tus conocimientos. Depende únicamente de Dios. Y porque nosotros dependemos de Él, porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha dirigido hasta aquí, hasta este momento, nosotros le agradecemos a Cristo. Y que tengas toda la libertad para alabar, para glorificar a Dios el día de hoy. Que tengas toda la libertad para decirle, Jesús, esta es mi necesidad. Quiero ser libre. Quiero tener esa libertad. Vivo oprimido, vivo oprimida. Que tú le puedas decir a Jesús, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde que hemos iniciado la reunión, Jesús, en tu nombre, Señor. Hay personas aquí que vienen con una necesidad tuya, Señor. Una necesidad de ti, Señor. Padre, que necesita ser saciada, y esa necesidad únicamente es saciada por ti, Jesús. Quizá pueden venir muchísimas aflicciones, Señor. Necesidades económicas, necesidades familiares, Señor. Necesidades de arrepentimiento, Padre. Necesidades de libertad, Señor. Pero, Padre, todas esas necesidades tú las suples, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor. Te rogamos de tu presencia. Amén, Habla al Señor. corazón Amén. de cada persona, Señor. Que cada persona que ha emprendido este viaje en el cristianismo tú lo puedas fortalecer día con día, Señor. Amén, Señor, amén. Que cada persona que va a empezar este viaje en ti, Señor, que tú también lo puedas fortalecer, Jesús. Sí, Señor, amén. Que cada persona, Señor, que va a dar ese paso el día de hoy, tú también, Señor, puedas fortalecerlo. En tu nombre, Jesús, damos inicio a la reunión, Padre. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es como una llama
que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llénanos, satura mi corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llénanos, satura mi corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, te puede ayudar con ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablas, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Así es, Señor, te alabamos y bendecimos, Señor, porque tú, Señor, nos escuchas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Míralo que hizo mi Jesús, míralo
que hizo en la cruz, mis tinieblas todas Él cambió. Eso fue lo que hizo mi Jesús, míralo, que hizo mi Jesús, míralo, que hizo en la cruz, mis tinieblas todas Él cambió. Eso fue lo que hizo mi Jesús. La fuente de arriba, fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. El gozo del cielo, tú recibirás. La fuente de arriba, fluyendo agua está. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. El gozo del cielo, tú recibirás. La fuente de arriba, fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. El gozo del cielo, tú recibirás. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre. Gracias Señor, muchas gracias. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? Que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay salud, hay salud, salud, sin igual salud. En Jesús, que murió y resucitó, hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en quién, en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que vertió. Bendito seas por siempre, Señor, porque eres el poderoso de Israel, Señor. Y con tu poder nos has librado, Señor. Nos has libertado del pecado, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Y cuánto tenemos que agradecerle a Jesús, hermanos? Cuando venía el huracán, hermanos, cuando se formaba ya en el Caribe, llegaba la noticia, era categoría 2. Y en menos
de 3 horas sube a categoría 3 y después a categoría 4, hermanos. Venía muy grande, era muy grande. 1000 kilómetros abarcaba el total este huracán que venía, hermanos. Y clamábamos por misericordia, hermanos, porque el que controla el viento, hermanos, es nuestro Dios, hermanos. El que controla, hermanos, las lluvias es nuestro Dios. Y le pedimos y le clamamos, hermanos, por misericordia, que Él tuviera misericordia por su pueblo, y misericordia para aquellos que no sabían y que no se han arrepentido, para que puedan arrepentirse, puedan buscar a Dios, puedan ver su poder, puedan ver la intensidad de su poder. Y solamente es el viento, hermanos. Imagínate el que envía los vientos, qué poderoso es, hermanos. Él es nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no agradecerle, hermano? De verdad, dale gracias. Si tu familia está bien, dale gracias. Si tuviste alguna afectación, dale gracias a Dios, hermano. Sabes, Él tiene el control de todas las cosas. Y si de alguna manera permitió que pasaras por algo, dale gracias, porque Él sabe lo mejor para ti. Y que con esta alabanza pudiésemos darle gracias a Dios, hermanos. Lo que decía David: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Que puedas traer a tu memoria, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti estos días. Exáltalo, que tengas motivos para darle gracias. Y no te olvides, no te olvides. Dale gracias a Dios por todo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, dile: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios.
ninguno de sus preciosos beneficios. Exáltalo. David decía, en el Salmo decía, me acordaré de tus misericordias en medio de tu templo. En medio de tu templo me voy a acordar de tus misericordias, de todo lo que has hecho por mí, de cómo no permitiste que yo muriera cuando era pequeño, o cuando tenía 5 o 6 años, o cuando era adolescente. ¿Por qué no permitió Dios que murieras? ¿Qué propósito tenía Dios para ti? O ya de grande, quizá con la enfermedad, pero estás vivo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dale gracias. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Dile, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Exáltalo. Porque Dios es el que tiene control de las cosas, hermanos. A veces es una enfermedad y a veces no sabes qué hacer. Pero cuando le das gracias, puedes entender su misericordia. No has muerto, estás vivo. Y Dios tiene un propósito para contigo. ¿Tienes problemas en casa? Dale gracias a Dios. Porque Él sabe que muchas veces es el resultado de nuestras decisiones. Pero aún así, Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a darte la mano. Porque es un Dios misericordioso. Muy misericordioso. Que se duele del castigo, hermanos. Pero su misericordia es tan grande, hermano, que si tú de todo corazón le ruegas, hermano, le pides, Él es grande en misericordia y Él te puede ayudar. Es cuestión que tú se lo pidas. A veces estás caminando cristianamente, pero vienen pruebas, vienen situaciones que a veces no entiendes, hermano. A veces no comprendes el por qué está ocurriendo esa situación. Dale gracias a Dios, porque Él sabe por qué. Algún día cuando estemos en su presencia, hermanos, nos va a responder el por qué permitió ciertas cosas en nuestras vidas. Y entonces entenderemos su grande amor, hermanos. Vas a entender su amor. Cuánto te ha amado nuestro Señor. Cuánto te ha amado que hasta hacia su propio Hijo dio por ti. Oh, es grande su amor, hermanos. Es grande el amor de Jesús. Es grande el poder de Dios cuando actúa en la vida de una persona. Su misericordia es grande. ¿Y cómo vamos a agradecerle todo esto, hermanos? ¿Cómo agradecerle a Dios? Ni las voces de 1000 ángeles van a poder agradecerlo como tú lo harías, hermano. Porque tú has experimentado también lo que es un dolor, un quebranto. Y si le das gracias, Él te escucha. ¿Cómo
agradecer lo que Dios hizo por mí. Y sin merecer, dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles lo expresarán. Mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. ¿Quiere decirle a Dios sea la gloria, hermano? En medio del dolor, dale la gloria a Dios. En medio de la aflicción, dale gloria a Dios, hermano. Con todo tu corazón le dices gracias, Dios, porque no entiendo las cosas. Pero Señor, yo lo único que quiero es darte las gracias, porque un día moriste por mí. Por lo que hizo por mí, quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Gracias. Con tu sangre me has limpiado, con tu poder me has rescatado, me has rescatado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dile, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, dile, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con tu sangre me has limpiado, con tu poder me has rescatado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por
Si hoy podemos cantar, hermanos, es porque cuánto no ha hecho Jesús por nosotros. Cuánto no ha hecho Jesús por ti, hermano. De cuántas cosas no te ha librado Jesús. Quizá de un colesterol alto, triglicérido. De cuántas cosas no te ha librado, de embolias. Cuántas cosas Jesús no ha hecho por nosotros. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Démosle la gloria, hermano, porque tuvo misericordia de nosotros en este huracán que pasó. Digámosle a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Que Jesús se pueda encontrar en medio de nosotros, hermanos. Corazones que le agradezcan, no solamente cuando les va bien, sino cuando las cosas van mal a veces. Que encuentra corazones agradecidos, hermanos. Quizá hubo afectación en tu casa, no lo sé, pero dale la gloria a Dios. Dale la gloria, bendícelo, hermano, porque Él sabe lo mejor, hermano. Dale la gloria a Él. Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo. Démonos un aplauso a Jesús, hermanos, por mí. Lo mereces, Señor. Mereces nuestros aplausos, Señor. Mereces nuestra gratitud, Señor. Mereces toda gloria y toda honra. Y hoy inclinamos también nuestros corazones a ti, Señor, en adoración, Señor, en bendecirte, porque nos has guardado, Señor. Bendito seas por siempre. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Gracias, Jesús. Muchas gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Porque eres Dios fiel, eres Dios verdadero, Señor. Y te bendecimos por los siglos de los siglos, Señor. Sé muy exaltado en medio de nosotros, Señor. Sé muy exaltado, Señor. Por siempre, Señor. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no levantar nuestras manos a los cielos, Señor? Y darte las gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Señor Jesús, porque no nos dejaste ni un solo momento, Señor. Podíamos ver tu mano sobre nuestras vidas, guardándonos, Señor. Y no solamente de este huracán, Señor, porque cada día hemos visto tu mano, Señor.
cómo nos has rescatado, cómo nos has ayudado cada día, Señor. Por eso son tantas las cosas que te tenemos que agradecer, Señor. Son muchas. Porque cada día en nuestro caminar, Señor, has tenido el cuidado de nosotros. Cómo nos has amado, cómo nos has cuidado. Tus atenciones, Señor, hacia nuestras vidas. De verdad, gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Muchas gracias. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre. Digno de toda gloria y toda honra, Señor. Todo lo que somos, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Porque fuiste tú el que lo ha hecho, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, si tú no nos ayudas? Aún, Señor, dice la Escritura que lo que hagamos, Señor, que digamos siervos inútiles somos. Porque solamente hicimos lo que tú nos dijiste, Señor. Para que toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Dale gracias a Dios, hermano. Bendícelo. Bendice a Jesús. Él es bueno. Él ha sido misericordioso. Que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermano. Antes bien, ha sido misericordioso. Señor, gracias por tu presencia, Señor. Y Padre, hoy queremos rogarte con tu ayuda que nos puedas hablar, nos puedas bendecir, Señor. Puedas mostrarnos tu gran poder, Señor, que así como detuviste el huracán, lo detuviste, lo bajaste de categoría más bien, Señor. Nos puedas enseñar también tu poder. El poder que tienes para cambiar al hombre, Señor. De transformarlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, muchas gracias. Háblanos y bendícenos, ayúdame a transmitir tu verdad, Señor. Dame de tu gracia y tu respaldo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén, Señor, amén. Amén. Pues sean bienvenidos todos, hermanos de los diferentes lugares, hermanos de los que están aquí en Cancún, hermanos, sean bienvenidos todos. Es una bendición, hermanos, poder vernos. Hace algunos días que pues estaba el huracán y pues se perdió señal, no había manera de comunicarnos. De repente entraba el Wi-Fi, pero se fue la corriente y se perdió la comunicación, hermanos. Y después pudimos contactarnos con algunos que pudieron responder en el grupo de Voz de Salvación para poder saber cómo están. Pero bendito sea Dios, hermanos, que nos ha permitido este día poder reunirnos. Dios ha sido bueno, hermanos, muy misericordioso. Y también, pues, sean bienvenidos los hermanos de Tres Reyes, de Nuevo Durango, de Neboscán, de Solferino, los de San Pedro, San Ángel, los que están en Valladolid, Tizimín, los que están en Escalacop, Tiquimul, hermanos, los que están en la Ciudad de México, en Campeche, en Veracruz, hermanos, los que están en Argentina, los que están en Estados Unidos, en Uruguay, en Colombia, en Cuba, hermanos. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y el día de hoy, hermanos, estuve orándole a Dios también para que pudiésemos recibir una palabra de parte de Dios. Sobre todo, hermanos, que en medio del huracán que venía, hermanos, para mucha gente
que no está acostumbrada a un huracán o nunca había tocado un huracán. Quizá muchos pues no se prepararon, hermanos. Quizá algunos sí dijeron, no, esto sí viene, porque quizá hay alguien que sí supo de Vilma y de otros huracanes, y entonces algunos se prepararon, entonces, pero de repente, hermanos, como a las 5, y más o menos en playa, como 5:30, empezaron los vientos fuertes, fuertes, hermanos. Y yo le daba gracias a Dios, hermanos, porque la Escritura dice que Dios se mueve sobre los vientos, hermanos. Él cabalga sobre los vientos, hermanos. Y yo le bendecía a Dios porque en su misericordia los tiene con vida. Y nos muestra su poder, hermanos. Y esto es para el pueblo cristiano, para los cristianos, hermanos, de ver el poder de Dios. El poder maravilloso de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque fue un viento categoría 2. Y si hubiese pasado en categoría 5, hermanos, pues también, cada uno de nosotros como cristianos hubiésemos visto, no de manera de decir, ay, qué bonito, no, sino que con temor y temblor, hermanos, ver el Dios poderoso que servimos, el Dios que es grande, hermanos, el Dios que ha prometido librarnos de la tentación, del pecado y librar nuestras almas también de la perdición eterna. Y así como es poderoso para mandar un huracán, hermanos, es poderoso también para salvarte, para limpiarte, para perdonarte. No importa qué tipo de pecado hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan vil hayas sido, no importa qué tan sucio te sientas, no importa que tu pasado sea lo más terrible que hayas vivido, no importa. Dios es poderoso para cambiar al hombre. Dios es poderoso para transformarte. Y entonces, hermanos, esto es lo que quisiera yo compartir el día de hoy. La transformación que vivió un hombre llamado Jacobo. Y el tema del día de hoy se llama de Jacobo a Santiago. Cómo Dios transformó a un hombre llamado Jacobo, y cuando lo transforma, hasta le cambia el nombre y lo llama Santiago. Y vamos a ver que los nombres en la Biblia, los nombres en la Escritura, tienen un significado. Lo vamos a ir estudiando, tiene un significado. Cada nombre tenía un significado. Entonces, dado a lo que ellos vivían, tenían ese nombre. Entonces vamos a ir viendo, con la ayuda de Dios, qué significa Jacobo y también qué significa Santiago. Conforme vayamos estudiándolo, vayas entendiendo que Dios es poderoso para cambiar. Lo que vamos a ir viendo, cómo es que un hombre tan impío, tan perdido, con tanta amargura en su corazón, puede Dios transformarlo y llegar a ser un apóstol. Alguien que Dios utilizó grandemente. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Sí? No hay nada imposible. Entonces, el tema del día de hoy se llama de Jacobo a Santiago. Vamos a ver su vida, cómo es Santiago, cómo fue Santiago, pero también quizá no nos dé oportunidad de ver la obra de Santiago. Quizá veamos esta transformación, quizá el miércoles podamos ver la obra que hizo Santiago. Pero vamos a mirar, hermanos, allá en el libro de Santiago, vamos a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver esta transformación que tuvo Jacobo y ahora llamado Santiago. ¿Ya lo tienen, hermanos? Santiago capítulo 1, versículo 1. Si alguien está a tu lado y no tiene Biblia, lo puedas compartir y que puedan mirar, porque quiero tocar varios pasajes. Y si tú tienes una libretita para apuntar o una hojita donde apuntar, vamos a ver varios pasajes que los vayas apuntando para que vayamos con la ayuda de Dios entendiendo la enseñanza
y no nos lleve más tiempo, mucho tiempo ir en lo que lo buscas, sino que vayamos avanzando porque son varios pasajes que vamos a tocar. El primero es Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, ¿qué dice, hermanos? Siervo de Dios, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos aquí a Santiago haciendo su presentación a los hermanos y le dice, yo soy Santiago, un siervo del Señor. Tú dirás, pues es normal en todos los apóstoles, es normal en todos los, Pablo escribía así, Pedro escribía así. Te llevé primero a que veas lo que ahora es, para que entonces veamos de dónde lo sacó Dios. Para que tú no digas, es que, pues como es hermano, seguramente él nunca fue malo, nunca se metió en el vicio, nunca le tocó vivir esto. Dios transforma. Todos sin lugar a duda, hermanos, todos sin lugar a duda, antes de creer en Jesucristo, nuestra vida, tu vida, no era digno de aplaudirse, hermanos. Tú lo sabes, que tu vida representaba quizá lo peor. Dabas un pésimo testimonio, quizá la borrachera, muchas cosas, vamos a ir estudiándolo. Pero Santiago se presenta como un siervo, ¿sí? Porque hay dos clases de siervos. Los siervos asalariados y los siervos que tienen las marcas del maestro, que tienen un corazón de siervo. Los asalariados son aquellos que reciben un dinero por servir, reciben un salario, entonces sirven. Y cuando no reciben el salario, se amargan y ya no siguen sirviendo. Y el segundo tipo de siervos son los que sirven de corazón y que tienen las marcas del maestro, que tienen las marcas del maestro en sus vidas, en su caminar, en su entrega, en su compromiso, en lo que hacen, en lo que dicen. Porque no solamente lo están diciendo porque se escucha bonito o lo escuchó en internet, sino que va acompañado de una vivencia, Santiago era siervo de Jesucristo y fue siervo de Jesucristo desde que se convirtió hasta que murió, ¿sí? Y Santiago fue uno de los dirigentes de la iglesia en sus inicios. Santiago fue martirizado. ¿Cómo murió? Fue martirizado en el año 62 después de Cristo. Una turba de judíos lo mató a la edad, ¿sí?, de 99 años. Desde que se convierte hasta que él muere a los 99 años, vivía sirviendo a Jesucristo. Porque el llamado fue de parte de Dios. No lo salvó un hombre, no lo salvó un grupo. Por eso dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque vamos a estar viendo cómo es transformado cuando llega a tener una experiencia personal con Jesús. Cómo es transformado este hombre. Entonces, él nunca se avergonzó del Evangelio. Nunca se avergonzó del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Amén, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios puede cambiarte. Y Dios puede transformarte. No importa el tipo de vida que tú lleves. No importa qué tanto hayas hecho en tu vida. Él te puede cambiar. Porque Él es poderoso. Jesucristo también murió por ti. Jesucristo también dio su vida por ti. Veamos, ¿quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? ¿Y qué significa el nombre Jacobo? ¿Cuál es la raíz de la palabra Jacobo? La palabra Jacobo viene de la raíz Jacob. Y tú sabes que la palabra Jacob, o los que no saben, se los voy a explicar, significa el que toma por el calcañar. Estaba naciendo su hermano y lo agarra del calcañar. Y no sales tú, salimos los dos, pero él la agarra.
intentando, como dice su nombre, suplantar a su hermano. Y tú sabes que al final Jacob adquiere la primogenitura, suplanta a su hermano. Por eso te decía que los nombres en la Escritura tienen un significado, tienen que ver con el carácter de las personas, ¿sí? Y te explico, como un paréntesis, muchas personas le ponen Jesús a sus hijos. Y eso no está bien, hermano. Porque el que se llama Jesús está borracho en la esquina. Eso no está bien. Una persona que entiende, ¿sabes? No le va a poner ese nombre, o le pone Emanuel. Hay nombres que solo pertenecen a Dios. Que solo pertenecen a Dios. Tú dirás, pero es que fíjate, mira esto, mira lo otro. Es que ese nombre suena bonito, no está feo, hermanos. Pero cuando ves el significado, dices, wow. Ves cómo denigra el nombre. Y cuando escuchan entonces Emanuel, Dios con nosotros, se acuerdan del que insultaba, se acuerdan del borracho, se acuerdan de la persona. Jesús te puede salvar y se acuerda del adúltero. Porque es lo que tiene en la mente. Entonces, Jacob significa el que toma por el calcañar, el que suplanta. Jacobo, ¿qué significa entonces? Jacobo significa usurpador, ¿sí? El que saca ventaja de todo. El que saca ventaja de todo. Eso es lo que significa Jacobo. Tú dirás, pero ¿cómo es que puede darse este carácter? ¿Cómo puede darse? Quiero explicarte un poquito. El primer hijo, podemos llamarle así, de María y José, de acuerdo a la carne, sería Jacobo, que era el mayor. Pero Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo y nació. Entonces, él como hermano, como dice aquí, es el usurpador. Buscaba las maneras, y lo vamos a estar viendo, de que Jesús muera. Porque cuando muere el primogénito, el que le suplanta o el que sigue es el otro hijo, el que sigue en la línea de nacimiento. Entonces vamos a darnos cuenta cómo este hombre había sido una persona que realmente tenía una amargura muy grande. Tenía tantas cosas en su corazón, pero que fue transformado por Jesucristo. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 6, por favor. El libro de Marcos, capítulo 6. Y vamos a ir mirando los pasajes. Marcos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 3. Fíjate, ¿qué ocurría? Entre todos estos estaba también Jacobo. Dice, salía Jesús de allí y vino a sus discípulos a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiero decirte, hermanos, que el orden que viene en las Escrituras normalmente va poniendo el nombre principal, el nombre de acuerdo al nacimiento. De acuerdo a la importancia es que se colocaba el nombre. Y dice que cuando llegó a Nazaret, al lugar donde había crecido Jesús, la gente se estaba escandalizando de Jesús y decía, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Yo lo conozco. Y empezaban a decir, ¿no es este el hijo de María y de Jacobo, ¿sí? Su hermano? O sea, en la línea de nacimientos, Jacobo era el que seguía. Porque lo conocían en Nazaret. Y entonces lo que ocurre es que se estaban escandalizando incluso Jacobo. Incluso Jacobo, ¿sí? La gente se escandalizaba porque Jacobo
era hermano de Jesús. Era hermano de Jesús. Y vamos a irlo analizando porque el que escribe el libro de Santiago es el mismo que estamos hablando ahorita. Vamos por favor al libro de Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y te vas a dar cuenta que quién era esta persona. Era el hermano de Jesús. Era el hermano de Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo. ¿Qué dice, hermanos? ¿El quién, hermanos? El hermano del Señor. O sea, el hermano en la carne del Señor Jesús era este Jacobo. Era este Jacobo. Era el hermano de Jesús. Y Pablo dice, cuando yo fui, a ninguno vi de los apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos por favor también a entender, hermanos, que María, por los que un poquito que tengamos ahí el entendimiento, hermanos, María no tuvo nada más un hijo. No tuvo nada más un hijo para, como dicen los católicos, si hay un católico acá con respeto, pero la palabra es la palabra. María tuvo más hijos y uno de ellos es Jacobo. Y te da una lista de nombres. Vamos por favor a Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su primogénito y le puso por nombre Jesús. El primogénito es el primero de varios hermanos. Es el primero de varios hermanos. Entonces, no es que María tuvo nada más a Jesús. María tuvo otros hijos. Y lo leímos también en Marcos. ¿No están aquí sus hermanas? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos? María tuvo otros hijos. Entonces, es bien importante, hermanos, que vayamos entendiendo esto. Porque Jacobo era el que le seguía a Jesús. Era el hermano del Señor Jesucristo. Pero antes de ser Santiago, antes de que le cambiaran el nombre, era Jacobo, el usurpador, el que saca ventaja de todo, alguien que hace muchas cosas, que mueve, ¿sí? Vamos por favor a ir entendiendo, hermanos, lo que Jacobo, como hermano de Jesús, él, a veces cuando Jesús estaba compartiendo, ellos iban, pero Jacobo solo oía, no hacía nada, no obedecía. Vamos por favor al libro de Lucas para que tú puedas ir entendiendo que Jacobo acompañaba y escuchaba las enseñanzas de Jesús. Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 19. Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice la escritura, entonces su madre y sus hermanos vinieron con él. Entre ellos estaba Jacobo. Y no podía llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Tu madre y tus hermanos. Entonces, algunas personas, como los católicos, dicen, aquí está diciendo que no es el hermano carnal, es el hermano espiritual, porque todos los que hacen la voluntad de Dios, esos son hermanos. Pero aquí está hablando de María y sus hermanos. Jacobo, uno de ellos, ¿sí? Fueron a ver a Jesús y escuchaban a Jesús, pero Jacobo no obedecía. Jacobo escuchaba la palabra, pero no hacía lo que escuchaba. Que quizá como tú vienes, escuchas, pero después no aplicas lo que escuchas. ¿Sí? Así era Jacobo. Le encantaba. Si iba su mamá, pues vamos. Porque iba la familia. ¿Sí? Es más, llega un momento que él se escandalizaba cuando hablaban de Jesús. Vamos por favor a Mateo, capítulo 13.
Mateo capítulo 13, versículo 57. ¿Cómo es que este Jacobo se escandalizaba? ¿Cómo es que este Jacobo en verdad tenía, en verdad, eso de ofenderse con las palabras de Jesús? Mateo capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él estaba en Nazaret, en el lugar, y la gente se escandalizaba. Y la palabra escandalizar es que se ofendía, se oponía al evangelio, de Jesucristo. Era un hombre que hacía lo contrario, hacía todo lo contrario que le decían. Quizá eres como Jacobo, quizá tú escuchas algo que te dice tu mamá: no hagas eso, y haces todo lo contrario. Así era Jacobo. Hacía todo lo contrario. Se ofendía si le decían las cosas. ¿Te suena algo común? Los que son jóvenes, que tu papá te dice: mira esto, y te ofendes y te escandalizas de lo que te dijo tu papá. Ah, no, y explotas. Piensa Jacobo. Él debería ser el hermano mayor, porque él es el hijo de los dos. Entonces todo eso le llevaba a decir: ojalá se muera. Ojalá se muera pronto, para que entonces yo pueda ocupar el lugar. Yo pueda ser el primogénito, porque el primogénito en el Antiguo Testamento recibía las bendiciones, recibía la mejor parte, recibía lo mejor. El primogénito recibía todo lo mejor por el simple hecho de ser primogénito. Por eso cuando nacía Esaú y Jacob, él salía y agarra del calcañar. ¿Sabes? Porque después él le compra su primogenitura. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero. Y tú sabes lo que han leído la historia, cómo es bendecido Jacob con lo mejor. Lo mejor se le ha dado. Su hermano le dijeron: va a venir y se va a postrar ante ti, va a ser tu sirviente. Y era una bendición. Por eso es que el judío, de verdad, cuando era el primogénito, era una bendición. Era el primero, entonces tenía muchos beneficios. Y Jacobo veía todos los beneficios que tenía Jesús, y él en su corazón se amargaba. ¿Por qué? Yo soy el hijo legítimo. Yo soy el hijo legítimo de José y María. Todo eso venía en el corazón de él, y siempre se oponía a Jesús. Siempre se oponía a Jesús. Quiero mostrarte un pasaje en Mateo, donde estamos, Mateo 12, pero el versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué hacía Jacobo? En vez de recoger, desparramaba. No estaba con Jesús, o sea, era oponente de Jesús, y estaba en contra de Jesús. Se le decía las cosas, y vas a ver ahorita un momento más hasta qué punto llegaba Jacobo en su vida, en su amargura, en las cosas que pasaban en él. Era terrible. No tenía paz en su corazón. Como tú sabes que una persona amargada no tiene paz. No vive tranquila. No vive tranquilo, porque su mente está maquinando cosas. Está en su mente divagando. ¿Por qué solamente a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué lo prefieren a él y no a mí? ¿Por qué esto y no a mí? Y en su mente estaba tantas cosas. Y entonces procuraba oponerse a Jesús. Vamos por favor a ver hasta qué punto llega Jacobo. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3. Estamos viendo cómo era Jacobo antes de convertirse en Santiago. Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan.
cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Sabes qué significa esta frase, está fuera de sí? ¿Alguien sabe? No está en sus cabales, está loco. Vinieron los suyos, o sea, vino su familia, entre ellos Jacobo, para decirle a la gente, está loco, no le hagan caso. No le hagan caso a lo que dice, está loco, vamos a llevarlo. Y dice que vinieron para prenderle, para agarrarle, para llevarlo, porque está loco. Está diciendo cosas, locuras, según él. Vinieron para decirle, está fuera de sí, está loco este hombre. ¿Te das cuenta hasta qué punto llegaba Jacobo? La gente se burlaba de Jesús y él se complacía. Cuando la gente veía que le decían de cosas a Jesús, él decía, se lo merece, porque vino y ocupó mi lugar. Él sentía todo eso en su corazón, sentía una amargura que no lo dejaba tranquilo, Él se complacía con todo esto. Jacobo, como se oponía a Jesús, buscaba maneras de que persiguieran a Jesús, aún él mismo perseguir a Jesús. Vamos por favor a Lucas capítulo 4, por favor. Estoy tocando varios pasajes para que podamos ver cómo era este hombre. Porque quizá tú dices, pues es que a mí nadie me entiende. Yo no puedo ser cristiano porque si supiera lo que yo estoy pasando, si supiera lo que yo estoy viviendo. Es Lucas capítulo 4, versículo 28. Lucas capítulo 4, versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. ¿Qué querían hacerle a Jesús? Tirarlo. ¿Y sabes dónde ocurrió esto? Vamos al versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. ¿Dónde estaba? En su tierra, en su pueblo, podemos llamarle así. Allí estaba. Y mira la actitud de toda esa gente. Dice que se llenaron de ira contra Jesús y lo agarraron y lo querían tirar, lo querían matar. Y entre ellos estaba Jacobo. Porque Jacobo se complacía. Ojalá lo maten. Vamos a empujarlo. Y piensa en todo esto. Él buscaba toda manera de que Jesús muriera, de que desapareciera, para que él tomara el lugar y entonces tuviera todos los privilegios y los beneficios. ¿Te das cuenta? Jacobo, ¿cómo era su vida? No tenía paz, no tenía tranquilidad. Jacobo en verdad tenía un desprecio a Cristo. Procuraba matar a Cristo. Fíjate, hasta qué punto llega alguien que vive en amargura, alguien que vive lejos de Dios. Puede ser capaz de hacer lo peor, lo más bajo, lo más vil, porque vive en sus pecados y sus pasiones y puede hacer lo peor. Fíjate a dónde llegó Jacobo. Vamos por favor a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. El Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a leer ese versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué dicen? ¿Qué querían hacer los judíos? Procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Escucha bien, ¿quién quería matar a Jesús? ¿Quiénes? Los judíos. Y fíjate, hermano, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quién es uno de ellos? ¿Quiénes era? Jacobo. ¿Sí? Jacobo era uno de esos hermanos. ¿Sí? Y le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero porque ni aún
sus hermanos, ¿qué dice? No le creían, hermanos. Los judíos procuraban matarle. Sus hermanos no creían, ¿sí? Sus hermanos no lo creían. Entonces dice el versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Le decía Jesús, mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Qué querían? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Ya escucharon que los judíos lo querían matar. Y sus hermanos le aconsejaban, ¿qué cosa? Que se fuera ya. Se querían deshacer de Jesús. Entre ellos, Jacobo. Jacobo, piensa en lo grave que es todo esto. Matar a su propio hermano. Matar a su propio hermano. Destruirlo. Verlo destruido. Verlo por los suelos. Es algo terrible cuando un hermano tiene esto en contra de su hermano o de su hermana. Es algo terrible, hermanos. Es algo cruel. El corazón está lleno de amarguras. Satanás le está metiendo más leña al fuego. Y en todo esto, Jacobo, su corazón, estaba lleno de amarguras. Estaba lleno de amargura. Querían matarlo. Y Jesús le dice, mi tiempo todavía no está. Le dice, pero tu tiempo siempre está. Tú estás siempre puesto a la muerte, le decía Jesús a cada uno de ellos. A sus hermanos le decía, mi tiempo todavía no ha llegado. El de ustedes siempre, en cualquier momento pueden morir. Ustedes en cualquier momento pueden morir, le decía. Mi tiempo todavía no ha llegado. Porque ustedes aman las impiedades. Porque allá en el versículo 7 de Juan 6:7, Juan capítulo 6, versículo 7. Perdón, 7, capítulo 7, versículo 6. Dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras, ¿qué dice? Son malas. Jesús le estaba diciendo a sus hermanos, mi tiempo todavía no ha llegado, pero ustedes están en un peligro constante. Sus obras son malas, en su corazón hay impiedad. Ustedes aman el mundo, por eso el mundo no los aborrece a ustedes, porque ustedes son parte del mundo, le decía Jesús a sus hermanos. Y se hace una cosa, Jacobo estaba allí. Y como decía Jesús en este pasaje, sus hermanos amaban, no le creían a él. Ellos amaban el mundo, amaban las cosas del mundo, amaban pongamos el ejemplo de nuestros días, amaban los placeres, amaban las cosas de este mundo, todo lo que tenía que ver, el mundo lo amaba. Piensa en una jovencita, ¿qué le gusta? Pues tener novios. Estar allá con su teléfono, estar allá navegando en las redes, es lo que quiere. Un joven, ¿qué quiere? Andar allá de novio con muchas mujercitas. Lo que quiere, tomar, emborracharse. ¿Qué quiere la gente? Droga, alcohol, sexo, promiscuidad sexual, lesbianismo, homosexualismo. Todo eso quieren. ¿Quién quiere buscar a Dios? La gente, su corazón está más dado a eso. ¿Por qué crees que la gente en una disco, cuando estaban las discotecas, cómo llegaban los jóvenes y cómo llenaban el lugar? En la congregación o la iglesia, los tienen que arrastrar. Vamos, tienes que ir, yo soy tu papá, tienes que ir. No, no voy a ir. Tienes que ir. No, no voy a ir. Yo voy a ir como yo quiera, entonces. Y se opone al evangelio. Y se opone a las cosas. Es peligroso. Es muy peligroso que alguien se oponga al evangelio. Ya sea tu esposo, ya sea tu esposa, que se oponga al evangelio. Es algo terrible. Es algo terrible. Porque no estás luchando contra hombre, sino contra Dios. Y entonces, este hombre tenía una vida terrible, hermanos. Tenía una vida totalmente terrible. Hasta que algo transformó la vida de Jacobo.
algo ocurrió en Jacobo. Algo pasó que la Escritura lo registra, hermanos. Registra lo que ocurre en la vida de Jacobo. Tuvo un encuentro con Jesús. No de esos encuentros en los cuales la gente lo llevan allá y lo encierran 3 días y se sacuden y se revuelcan y salen sucios. No es ese tipo de encuentros. Esos son desencuentros con Cristo. Porque el que se encuentra con Cristo entiende que Él es Dios y tiene el poder para cambiarlo. Si tú no has sido salvo, es porque no estás buscando verdaderamente a Jesucristo, porque Él tiene poder para cambiar. Quiero mostrarte cómo el poder de Cristo, cómo el poder de Jesús transformó a este hombre. Lo transformó. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. ¿Cómo fue transformado? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro. Se encontró con Jesús. Conoció a Jesús. Su vida ya no fue igual. Jacobo no conoció una religión. Él ya era religioso. Él se topó con Jesús. Se encontró con Cristo. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice? Conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos hermanos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, ayúdenme a leerlo, hermanos. Después, ¿qué dice? ¿A quién? Vamos a leerlo otra vez, hermano. ¿De quién? Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿A quién se le apareció? A su hermano. A este hermano que tanto lo odiaba. A este hermano que procuraba su muerte. Cuando entonces los judíos toman a Cristo, cuando entonces vio que agarraron a su hermano y entonces era verdaderamente que lo iban a matar, él veía a Jesús, a su hermano, y él veía cómo él, en vez de hacer lo mismo que él hacía, de procurar la muerte de Jesús, de procurar de verdad en su corazón que la gente lo golpeara, que lo despeñara, que le dijera de cosas, este Cristo, su hermano, no abrió su boca porque lo amaba. Él veía toda la escena. Él veía cómo lo azotaron. Él veía cómo su hermano cargaba la cruz e iba caminando hacia el Calvario. Él vio cómo los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Él vio cómo lo escarnecían, cómo lo burlaban, cómo le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza. Él vio todo eso. Él vio todo el sufrimiento de Jesucristo. Y fue transformado. Él entendió una cosa. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque él veía, ¿por qué no, si es Dios, por qué no manda a los ángeles para que destruya a todos? Él veía cómo los perdonaba y decía, Padre, perdónalos. ¿Sabes cómo taladraba la conciencia de Jacobo todo esto? Él no pudo perdonar a su hermano, no quería perdonar a su hermano por ser el primero. Y allí, se escuchaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en todo esto. Cómo ese amor que le mostró Cristo llegó a su corazón, lo transformó. Y cuando él muere, él ve cómo muere. Él ve cómo
atraviesan la lanza a su costado. Él ve cómo lo llevan a la sepultura. Todo eso vio él. Pero cuando resucita Cristo, se le empieza a aparecer a sus discípulos. Y entonces se le aparece a Jacobo. Se le aparece a Jacobo, hermanos. Piensa en ese momento cuando Jesús se acerca a él y le dice, hermano, piénsalo. No se registra en la escritura, pero piensa en todo esto. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, les dijo, tengo hambre, ¿tiene algo para comer? Toquen donde entraron los clavos, ¿puedes tocarlo? Le decía a Tomás. Piensa en esa plática. Hermano, yo te sigo amando como siempre te he amado. Y no te guardo rencor. Piensa en todo eso. Que Jacobo, cuando lo ve resucitado, ya lo ve como Dios. Ya no lo ve como su hermano nada más, sino que lo ve como el Salvador, como el que ahora el que tiene que arreglar sus cuentas es Él. Ahora el que le tiene que pedir perdón es Él. El que le dijo, Señor, perdóname. Ahora entiendo que tú eres el Salvador, perdóname, porque yo tenía odio contra ti. Yo te quería matar, yo quería tu mal. ¿Cómo me pudiste amar a mí? Él le pidió perdón. Y ya no solamente lo veía como su hermano, sino como lo leímos en Santiago, el siervo del Señor. ¿Y sabes qué significa el nombre de Santiago? Cuando fue transformado, su nombre también fue cambiado. Como todos aquellos que creen que de verdad somos salvos, hermanos. Nuestro nombre está aquí, pero hay un nombre que se escribe en el libro de la vida, hermanos. Un nombre que va a pronunciar Cristo Jesús, hermanos. Está su nombre en el libro de la vida. Busquen si está su nombre en el libro de la vida. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Es glorioso. Santiago viene de dos palabras. La primera, que significa Santus, ¿sí? La palabra Jacobo significa Santus Jacobus. Santus Jacobus. La palabra Santus significa santo. Y Jacobus, Jacobo. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Santo Jacobo. Ya no es el usurpador. Ya no es el que quiere tomar ventaja de las cosas. Ya este hombre fue transformado. Y su nombre nuevo es el Santo Jacobo. Qué glorioso, hermanos. Qué tan pecador era este hombre. Y cómo Dios lo transformó. Qué tan terrible era su vida. Y Dios lo cambió. Dios lo transformó. Hermanos, este hombre Jacobo, llegó a hacer tantas cosas para Dios, hermanos. Fue transformado porque tuvo una experiencia real de salvación con Jesucristo. Él le pidió perdón a Jesucristo. Él fue el que lo perdonó. Y entonces, que quería su muerte, que no lo amaba, que lo odiaba, que hacía un montón de cosas en contra de Jesús, ahora este hombre fue transformado totalmente, hermanos. Ahora, en vez de irse en contra de Cristo, ahora recoge con Cristo. Ahora recoge con Cristo. ¿Sabes dónde estaba Jacobo? En el Pentecostés. Estaba juntamente con aquellos 120 que estaban orando allí, esperando la promesa del Padre. Vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quiénes más? Con sus hermanos, entre ellos Jacobo, ahora llamado Santiago, porque ha sido transformado, porque Jesús ya lo transformó. Y ahora, en vez de ir en contra de Jesús, ahora estaba a favor de la obra que hacía
los apóstoles y los discípulos perseveraban juntos, perseveraban en la oración, porque Jacobo se salvó, porque Jacobo ya era salvo, y entonces ya estaba en el grupo de la oración de que estaban allá, porque ya había encontrado su salvación, y él ya había sido salvo. No había nada que le impidiera el poder juntarse con los discípulos y orar, porque había sido transformado, había sido salvo. Ya es una persona limpia, ya es una persona que ama. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado, ha sido transformado por Jesucristo. Jacobo, hermanos, ahora que se salva, ahora que es Santiago, no se quedó estancado allí, pues muchos años ahí pensando en cuándo va a hacer las cosas y en qué cosas va a hacer. Jacobo, que es Santiago, él, hermanos, era tanto su entrega a Cristo, que no se quedó ahí esperando 10 años, 20 años, a ver si algo ocurre, si algún rayo del cielo cae en una reunión y lo toca para que haga algo. No, hermanos, él se puso a trabajar, se puso a hacer la voluntad de Dios, se puso a amar a Dios. No era un cristiano con altibajos, no, hermanos, era un cristiano que empezaba a crecer ahora con Cristo. Lo transformó Jesús y su anhelo era obedecer a Cristo, su anhelo era servirle a Cristo. Fue tanto su entrega, hermanos, que llegó a ser uno de los principales, ¿sí? Que fue elegido para dirigir la iglesia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, por favor, versículo 17. Hechos capítulo 12, versículo 17. Mira cómo dice la Escritura. Hechos capítulo 12, versículo 17. Dice, pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y dijo, ¿qué dijo? Ayúdame a leer esto, hermanos. ¿Hacer saber esto a quién? A Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro estaba hablando. Pero ¿a quién le quería informar? ¿A quién era necesario que llegara esta noticia? A Jacobo. A Jacobo. Pedro le dice, mira, denle a conocer a Jacobo que yo ya estoy libre. Wow, piensa en todo esto. Cómo en su vida empezó a crecer este hombre. Cómo empezó a ser, de verdad, ser útil en el reino. A tomar, de verdad, todo esto en su nuevo nacimiento, en su nuevo caminar con Cristo, porque ya tenía frutos, porque amaba a Cristo, porque tenía una humildad, porque caminaba cerca de Jesús, porque lo conoció. Sabes, aproximadamente entre la muerte de Jesús y entre que Jacobo llega a ocupar uno de los lugares importantes entre los apóstoles, según los historiadores, pasaron aproximadamente 7 años. Y en 7 años, Jacobo llegó a ocupar un lugar importante en la iglesia. Eso no quiere decir, hermanos, que entonces, hermano, tengo que ocupar 7 años. No. Pero quiero mostrarte que un cristiano no se queda allí estático. Se le ve su entrega, se le ve su compromiso, se le ve su anhelo de servir, de amar a Cristo, de amar al Señor. Allí en Gálatas capítulo 1, por favor, vamos en Gálatas capítulo 1, para que veas lo que ocurre y cómo es reconocido Jacobo. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a quiénes, hermanos, sino a Jacobo, hermano de quién, del Señor Jesús. Él, dice Pablo, me entrevisté con Pedro, pero a ninguno de los apóstoles vi, sino solamente a Jacobo.
a Jacobo. Qué glorioso, hermanos. Pablo mismo, el apóstol, el que se le apareció Cristo también, tenía algo en común con Jacobo. Se le apareció Cristo también. Y sabes, hermanos, es algo glorioso. Cómo Dios va llevando al crecimiento, a la vida del nuevo cristiano. Porque Dios no quiere que te estanques, hermano. Dios no quiere que tú estés pues 20 años en la banca, hermanos, sino que realmente des frutos. Que se vean tus frutos y sirvas al Maestro y sirvas a Jesús y lo ames y seas útil en su reino. Porque si Dios nos salva, hermanos, no es nada más para que, pues ya te reservó tu espacio en el cielo, hermanos, sino es para que lleve las buenas noticias a aquellos que todavía no lo conocen. Que lleves esas noticias de que Él tiene poder para cambiar también. Que Él tiene poder para transformar. Que Él tiene poder para cambiar al más vil pecador. Él tiene el poder. Y mira, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quiénes? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como, hermanos, columnas, ¿sí? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No había la rivalidad, no había nada de esto, sino que había, hermanos, un amor. Un amor. Dice, y como te decía, mira el orden. Siempre toma en cuenta el orden. Jacobo estaba puesto de primero. Entre todos los discípulos que estaban allí, Jacobo ocupaba un lugar importante. No es el que mandaba a todos, hermanos. No. Era el que servía. Era el que estaba allí, hermanos, amando a todos los demás discípulos, ayudándolos en las cosas. Y entonces dice Pablo, y estaba Jacobo, Cefas y Juan. Cefas es Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, ¿sí?, de la iglesia, los hermanos que había puesto Dios en autoridad. Pero ¿sabes una cosa? Pablo vio en Jacobo esa bendición, hermanos. Vio su caminar, se vio su transformación, se vio cómo era tan impío. Así como una persona se mete al pecado y es duro y no quiere soltar el vicio, no quiere soltar el pecado. Cuando alguien se convierte a Cristo verdaderamente, hermanos, ya no quiere soltar a Cristo. Ya no quiere soltar a Jesús. Que le digan, que le dejen sus hermanos, que le dejen de hablar las personas, que los deshereden, que le quiten cosas. No le importa nada. Quiere amar a Jesús. Conocemos hermanos que, todo en Chiapas, hermanos, que se da la situación de las herencias. Un hermano que viajó, se convirtió aquí en Cancún y viajó a Chiapas a compartir el evangelio. Y su papá le decía: no me vengas a hablar de que te convertiste al cristianismo. Nosotros somos católicos. Y le decían: renuncia y vas a tener la heredad. Tú eres del primogénito, te voy a heredar todo esto. Y le decía: no lo voy a hacer, piénsalo, va a venir la otra fiesta, piénsalo. Y sabe, le dijo: no es necesario que yo lo piense mucho. Yo prefiero a Cristo. ¿Y sabes qué le dijo su papá? Olvídate que tienes papá, olvídate que tienes casa, olvídate que tienes mamá, olvídate que tienes hermanos. Siga a tu Dios, pero vete de aquí. No le importó, hermanos. Alguien que conoce a Cristo prefiere a Cristo, prefiere a Jesús, hermanos. Prefiere que lo critiquen, prefiere que lo burlen, prefiere que le digan de cosas. Prefiere a Jesús, porque ya se te apareció, hermano. Ya se te reveló Cristo, su amor en la cruz. Y no podemos cambiar ese amor que tanto nos amó, nos rescató, hermanos. Pregúntale a los hermanos su testimonio, que quizá tengamos algún tiempo de testimonio después, hermanos, en otra enseñanza. Pero te darás cuenta de que ninguno te podrá decir: siempre fui santo. Su vida pasada, hermanos, de verdad, si no fuera por Cristo, quién sabe dónde estaríamos hoy, hermanos.
si no fuera por Jesús. Pero un día llegó a transformarnos. Un día llegó a cambiarnos. Un día llegó a nosotros a decirnos, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar. Tú puedes ser diferente. Pablo reconoce a Jacobo como uno de los principales de los hermanos. Y sabes, hermano, ¿cómo es que creció tanto espiritualmente Santiago? ¿Dónde estuvo el secreto? Estuvo en su humildad, hermano, en su anhelo de consagrarse cada día más a Cristo, a su Señor. Porque la palabra esclavo o siervo, ¿sí?, es algo muy fuerte, hermano. Alguien que ya no depende de sí mismo. Alguien que dice, de ahora en adelante tú vas a hacer todo en mí. No soy yo, sino vas a ser tú en mí. Él literalmente le dijo, aquí está mi voluntad, aquí están mis planes, aquí están mis metas, aquí está todo lo que tú quieras, Señor. Dispón de mi vida y haz de mí como tú quieras. Él fue muy humilde, hermanos. Él fue muy humilde y fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Nos faltará tiempo para explicar lo que habló, lo que escribió Santiago, pero en una de ellas era acerca de la oración. Hablaba de la oración, porque él era un hombre de oración. Incluso él tenía las rodillas con callos, hermanos, con callos, de tanto estar orándole y pasar tiempos con su Señor, con Jesucristo. Por eso podemos ver el fruto en su vivencia, hermanos. No es que yo tengo muchas habilidades. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo estás en su presencia? ¿Cuánto te estás alimentando de Jesús? ¿Cuánto estás teniendo de Él? Nutriéndote de la palabra, entendiendo su amor, su voluntad hacia tu vida. Él va a hacer una obra, va a moldear tu carácter, va a moldear tu vida, te va a conducir. Porque ya no eres más tú, sino Él es en ti. ¿Sí me explico, hermanos? Esa turba lo mató, pero él tenía un fuego en su corazón. Como dice la Escritura, aviva el fuego de Dios que está en tu corazón. Y él vivió avivándolo. No se le ve los altibajos, él se le ve un crecimiento, hermanos. Y sabes, algo que siempre recordarás, Jacobo, ahora Santiago, era que Dios tiene el poder para transformar y cambiar una vida. Tiene el poder para transformar y cambiar al más vil pecador. Amados, por eso es que cuando tú escuchas que gente, es que creo que a mí Dios no me puede perdonar, es que no conoce a Dios. Porque Jesús te puede transformar. Él te puede cambiar. Él puede transformar tu vida. Pero tienes y necesitas buscarlo a Él y tener una experiencia de salvación. De que seas perdonado. Porque entonces, hermano, no vas a seguir a hombre, sino a Cristo. No vas a seguir a un grupo, sino a Cristo. Porque Cristo es el que cambia. Cristo Jesús es el que cambia. Y sabes, le encargó, piensa en esto, la mente de Santiago era, no me voy a conformar a este mundo. No me voy a conformar a este mundo. Porque para conocer la voluntad de Dios, tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que conocer más a Jesús. Y cuando más conoces a Jesús, más te entregas, más vives para Cristo. Te olvidas de que tú fuiste el que un día lo cacheteó, lo ofendió, le dijo de cosas, sino que ahora eres el que le dice, Señor,
Si no fuera por ti, yo seguiría así. Y no sé si hasta el día de hoy viviera si no hubiese yo quizá muerto antes de que yo te conociera. Fue grande su amor, hermano. Fue grande la misericordia de Cristo. Y déjame decirte que esto es lo que Jesús puede hacer contigo. Si es la primera vez que tú vienes y escuchas la palabra, déjame decirte que Dios no es religión. La Escritura dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si tú crees, Él lo puede hacer en ti. Y si tú crees, Él te puede cambiar. Y si tú crees, Él te puede salvar y transformar de ser el peor, de ser el que te oponías, de ser el que no quería, de ser el que criticabas, de ser el que decías un montón de cosas a los cristianos. Ahora digas, ahora entiendo la locura de los cristianos. Ahora entiendo por qué la locura. Porque un día Cristo llegó a salvarnos. Porque un día Cristo llegó a transformar nuestras vidas. Cierra tus ojos, hermano. Amado que estás aquí, cierra tus ojos. Vamos a terminar orándole a Dios, meditando esta palabra de Jacobo a Santiago, de ser el más vil pecador, ahora ser el hombre transformado, la mujer transformada, la joven transformada, el joven transformado. Después de tener una vida destruida, matrimonios deshechos, parejas destruidas, después de tener tantas cosas afectadas en tu vida, después de desgastar tu vida en el vicio, después de descargar toda tu ira contra tu familia, quizás destruirla, aborrecerla, gritarles, puedas ser transformada por el poder de Jesucristo. Porque es el que tiene poder para cambiar una vida. Porque el que tiene poder para transformarte, hermano. Él tiene poder para levantarte y ayudarte a caminar. Y no solamente eso, hermano, sino que ayudarte a crecer, a ser útil para Él, a ser útil en el reino de Jesucristo. Hermanos, y esto es para aquel que cree. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. No importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, Él tiene el poder para cambiarte. Si tú se lo pides, si tú se lo pides a Él, Él te puede ayudar. ¿Por qué no hablas con Él? Antes de conocer a Jesús, ninguno tenía la capacidad de poder agradar a Dios. Quizá la gente decía, no, tu caso está perdido. Tú no puedes cambiar. Eres lo peor de la familia. Eres la oveja negra de la familia. Yo no sé qué tantas cosas te habrán dicho. Pero una cosa sé, que Él tiene poder para transformarte y salvarte. Él te puede cambiar si tú se lo pides. Si dejas y miras por un momento, Él está aquí con nosotros. Él te puede cambiar, Él te puede perdonar. Él puede hacer de ti una nueva criatura el día de hoy, si tú se lo pides. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí. Nadie podía hacer nada por mí. Y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de allí. El poder de Dios para levantar un muerto. Quizá tu vida está así muerta. Y
Dios que tiene el poder. Jesús tiene el poder para llamarte, decirte, pon tu nombre y dile, sal fuera. Me dijo Lázaro, sal. Pon tu nombre y dile, me dijo Lázaro, sal de allí. Y ahora tan solo del quiero hablar. Y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Nadie quería entrar por mí. Nadie podía hacer nada por mí. Y él tan solo me dijo, Lázaro, sal de allí. Conságrate, hermano, dile a Dios. Me dijo Lázaro, me dijo Lázaro, sal de allí. Y ahora tan solo del quiero hablar. Y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en ese día hacer por ti. Pero si tú se lo pides, si tú se lo pides, Él te puede cambiar. Lo hemos visto, lo hemos leído, hermanos, en la palabra, cómo transformó a Jacobo, a Santiago. Que hoy se puede escribir tu historia. Que hoy se puede escribir. Antes era la madre amargada. Antes era la esposa insujeta. Antes era el esposo regañón, gruñón, amargado, amargada. Ahora hay una nueva mujer, hay un nuevo hombre. Gracias al poder de Cristo. Gracias al poder de Jesucristo. Y hoy lo puede hacer Jesús en ti. ¿Por qué no se lo pides? Él lo puede hacer. Quisiera terminar con esta alabanza. Si tú se la sabes y Jesús ha hecho un cambio en ti, verdaderamente una transformación, que das testimonio de Jesús, de que vives para Jesús en santidad, en pureza. Mientras cantamos la alabanza, te puedes poner de pie para honrar a Cristo y le glorificas. La alabanza dice, hay un hombre escrito en la gloria. Hay un hombre escrito en la gloria. Mío es. Dile a Dios. Una vez perdido estaba yo. Una vez andaba en el error, engañado, y tú me salvaste, Señor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria. ¿De quién es? Mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. ¿De quién es? Mío es.
todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por su nombre a la gloria voy, desde que Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria. ¿De quién es? Mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. ¿De quién es? Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados. Pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Dile: todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Él es poderoso para salvar, y Él es poderoso para cambiar tu historia, para cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu familia, el rumbo de tus hijos, si tú se lo pides. Santiago, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Podrás decir eso tú, hermano? Puedes decirlo de corazón, decirle: Señor, pongas tu nombre, dice: Señor, soy siervo tuyo, y quiero vivir para ti, consagrado para hacer tu voluntad, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque este evangelio ha llegado a nosotros, Señor, y sigue transformando vidas, Señor, corazones, Señor, porque el que lo transforma eres tú, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, porque eres el único que puede salvar y perdonar los pecados, Señor. Aquel que te lo pide, aquel que se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, y los abandona porque prefiere a Cristo. Señor, muchas gracias. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue transformando vidas. Sigue haciendo crecer a nuestros hermanos, Señor. A ti sea la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.